Es decir, un país que tenía un PIB, la cuarta parte del que tiene ahora, era capaz de sostener al 30% de su población estudiando gratuitamente en todos los niveles. Y tenía sistemas educacionales que en cada pueblo, hasta en el último rincón del país, había un colegio público de bastante buena calidad. Había universidades, como esta por ejemplo, que tenía un alcance nacional, que tenía sedes en muchas partes del país. Estaba la Universidad Técnica del Estado, que tenía sedes en muchas partes del país. Estaban además muchas universidades originalmente creadas con iniciativa privada, pero que a raíz del proceso de reforma universitaria se transformaron en universidades prácticamente públicas, porque se consiguió financiamiento público de 100% para la Universidad Católica, para la Universidad de Concepción, para la Universidad Federico Santa María, para la Universidad Austral. A nosotros mismos nos tocaron ir a las entrevistas con las autoridades de Hacienda de esa época y se logró que hubo financiamiento de 100% para todas esas universidades, que eran originalmente privadas y por tanto eran gratuitas. Pero aparte de eso, el INACAP, que era el Instituto Nacional de Capacitación, creado durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, tenía sede prácticamente en todo el país y era gratuito. Y siguió siéndolo este último hasta el último día de la dictadura de Pinochet, porque el último acto administrativo de Pinochet fue regalarle ese instituto a una secta religiosa que lo tiene hasta el día de hoy y que cobra suculenta, digamos, matrícula por algo que antes era gratuito y que fue creado por el Estado. Hoy día, 40 años después, si uno suma todos los estudiantes matriculados en todos los establecimientos de educación, públicos y privados, y en todos los niveles educacionales, hasta los niños pequeños que van al kindergarten, al preescolar, digamos, si suma todo eso, llega al 27% de la población chilena. Con la diferencia que en total tienen que pagar esta familia la mitad del costo, que en el caso de la educación superior el 80% del costo y en el caso de la educación técnica el 100%. ¿Qué es lo que pasó en Chile? Nos volvimos locos. ¿Qué nos pasó como país? Si esto no ha ocurrido en ninguna parte. Es decir, solo en países que han sufrido guerras civiles atroces o invasiones se han dado situaciones como la de acá, en que se ha destruido un sistema nacional de educación pública de alta calidad como el que tenía Chile. ¿Qué nos pasó? De estas cosas no se habla. Cuando se habla de la educación se llegan a las cifras hasta 1990, pero nadie hizo lo que había antes de 1963. Nadie recuerda, ¿no es cierto?, que los militares estaban convencidos de que el sistema educacional era una plaza enemiga, que estaba ocupada por el enemigo interno. ¿Y qué es lo que hacen los militares cuando hay enemigo interno? Y una plaza ocupada por el enemigo interno, ¿qué es lo que les enseñan a hacer? Hay que ocuparla y destruirla. Eso es lo que hicieron. A esta universidad echaron al saco, reemplazaron los rectores, pusieron rectores generales. Había un rector que se dejaba caer en paracaídas para llegar a hacer clases y que hoy día está preso porque resulta que este rector que teníamos había asesinado a alguno de los propios militares. Él era paracaidista, digamos, era el comando paracaidista, y había asesinado después del golpe a paracaidistas que fueron leales al gobierno anterior, y hoy día está preso. Bueno, ese es el rector que tenía la Universidad de Chile. Expulsaron profesores, cerraron facultades, expulsaron alumnos. De mi generación fuimos muchos los que fuimos suspendidos o expulsados. Profesores magníficos que había en esta facultad, digamos, fueron de las menos que pasó esto, pero hubo facultades enteras que prácticamente estuvieron cerradas no sé cuánto tiempo, como economía, y que la reabrieron después, digamos, que la habían depurado. El Instituto Pedagógico, que desde los albores de la construcción de este Sistema Nacional de Educación Pública, que fue una obra no de un gobierno, sino que
de 50 años de desarrollismo en Chile, entre 1920 y 1973, con gobiernos de todos los colores políticos, de derecha, de izquierda, de centro, ellos construyeron esto. Bueno, el resultado, digamos, es que este sistema educacional, por alguna razón, y el instituto pedagógico donde formaba a los profesores para esto, porque desde el principio tenían clarísimo, ¿no es cierto?, que no podían enseñarle a leer a los campesinos, que era el objetivo principal del sistema educacional, porque eran todos analfabetos, no podían hacerlo si no tenían profesores. Entonces, desde el principio invirtieron paralelamente en educación superior y en educación básica y en educación media. Porque así tiene que ser algo equilibrado. Y desde el principio se preocuparon de tener ciencia junto a la técnica, junto a la formación profesional, porque sabían que todas estas cosas necesariamente tenían que ir juntas. Y eso lo tenían muy claro gobiernos, digo, de las más diversas tendencias políticas. Y construyeron un extraordinario sistema de educación pública. Y después de complementar, lo hicieron pedazo. Ahora uno se pregunta por qué la élite de este país, que adquirió nuevamente, que recuperó después del golpe, la enorme influencia que tuvo en algún tiempo, pero que a lo largo de 50 años de desarrollismo había ido perdiendo, y que para el año 73 este país no era un país segregado donde un pequeño puñado de familias, en definitiva, determinaban casi todas las cosas que pasaban en el país, sino que ya era un país democrático de verdad. Pero sin embargo, después del golpe, este sector recuperó, digamos, el rol que tenía previamente. Entonces uno se pregunta por qué este sector, que antes impulsó la creación de todo esto, después se dedica a destruirlo, o permite que sea destruido. Bueno, perdón, no terminé la idea anterior, que el Instituto Pedagógico, donde forman los profesores, lo expulsaron de la Universidad de Chile, y todavía está expulsado, todavía no regresa. Bueno, este pequeño sector, ¿por qué, digámoslo así, atacó al sistema educacional? Por la misma razón, por razones políticas, porque le echaban la culpa, digamos, con justicia, al sistema educacional de haberle enseñado a leer a los campesinos, y una vez que los campesinos aprendieron a leer, se les ocurrió sindicalizarse, y poquito después, al poco tiempo, tenían hecha la reforma agraria. Y las universidades eran los centros de pensamiento desde donde surgía el pensamiento desarrollista, el pensamiento nacionalista progresista, que inspiró a todos esos gobiernos. Y es por eso que los gobiernos habían creado esta escuela, la escuela de economía, etc. Piensen ustedes el papel que tuvo la ingeniería, por ejemplo, en Chile. Si la ingeniería era prácticamente el estado mayor de planificación del estado chileno. Por ejemplo, cuando electrificaron el país, un gobierno desarrollista, el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, llamó a un ingeniero de esta facultad y le dijo: mira, ¿sabe por qué no electrifica el país? En 1936. Y este señor, ya, pues, le dijo, y electrificó el país. Y crearon la Endesa, y en la Endesa es hermana de esta facultad, porque los ingenieros rotaban entre la facultad y la Endesa, hacían clases acá los de la Endesa y los de aquí iban a trabajar en la Endesa. Todos los que estudiaban en ese tiempo tenían, por decirlo así, la formación para formar parte de este proceso hacia adelante. Y cuando llegaban, ¿no es cierto?, la electrificación a una zona del país, era el Estado Mayor de los ingenieros de la Endesa el que pensaba no solo en cómo poner los postes de electricidad, sino que qué hacer con la electricidad en ese país, en ese lugar, en esa región. Y así se crearon la Alianza, y así se crearon muchas industrias, así se creó la CAP, y así se crearon muchas otras. Es decir, en otras palabras, era un esfuerzo colectivo, y repito, esto no tenía colores políticos, porque esto lo asumían todos los sectores. Son muy complicadas las cosas que hacen las sociedades cuando se vuelven contra sí mismas. Es como una reacción de tipo suicida. Eso es lo que es. Este tipo de reacciones, las guerras civiles, este tipo de fenómenos como el que experimentamos, son reacciones sociales de tipo suicida, porque son reacciones contra uno mismo.
el punto concreto del financiamiento universitario. ¿Cuándo empezó esto? Que tenían que los estudiantes pagar las universidades de los colegios. Empezó en el año 74. Desde entonces empezaron a promover la idea esta de que aquí había muy pocos recursos, como no eran pocos, se redujeron a la mitad del presupuesto de la educación y lo mantuvieron casi en la mitad hasta fines de la dictadura. Y hoy día el país gasta la mitad de lo que gastaba hace 40 años en proporción al PIB. Hoy día en educación se gasta el 30% del PIB, poco más, y se llegó a gastar el 7% del PIB en educación. Hace poco tiempo sacamos las cifras de gasto por alumno en educación superior. Se gastaba el doble de lo que se gasta hoy día por alumno en educación superior hace 40 años en pesos de hoy. En pesos de hoy. O sea, en pesos de hoy, la cifra esta que les doy tiene un par de años, 2 o 3 años, pero era como 500.000 pesos, medio millón de pesos por alumno hoy, y en ese momento se gastaba más de 1 millón de pesos por alumno en educación superior. Ahora, el punto es que empezó esta idea de que como los recursos eran muy pocos y como los que venían a las universidades eran de los segmentos de mayores ingresos de la sociedad, entonces había que concentrar, focalizar los recursos en los más pobres. Entonces, como había que hacer eso, en definitiva, lo que tenían que pagarle